Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El cielo parecía arder, desgarrado por grietas de fuego que atravesaban las nubes como venas abiertas. La luna, partida en dos como un antiguo castigo olvidado por los dioses, colgaba sobre el campo de batalla, bañando los cuerpos sin vida con una luz espectral. El aire estaba denso, saturado de ceniza, acero y muerte. Damián yacía en el barro, con la respiración entrecortada. Su lanza estaba rota a un par de metros, la armadura hecha jirones y el pecho marcado por el filo de una espada enemiga que casi le abrió el corazón. Apenas podía moverse. A su alrededor, los gritos de los moribundos eran ecos lejanos. La batalla ya había terminado. Y él había perdido. Frente a él, una figura se erguía como si no perteneciera a este mundo. Alta, esbelta, envuelta en una armadura negra que parecía hecha de obsidiana y odio. Su capa ondeaba con un viento que sólo ella sentía. Tenía el cabello oscuro como el vacío y los ojos como cristales llenos de tormentas congeladas. Zafira, la reina inmortal. La devoradora de imperios. La condenada por el tiempo mismo. Se acercó a él con pasos lentos, sin prisa, como si ya supiera que la vida de Damián estaba en su mano. Su espada chorreaba sangre aún caliente, y cada gota que caía al suelo parecía envenenar la tierra. Damián la miró. No con temor, sino con rabia. Intentó incorporarse, temblando, apoyándose en su propia sangre como si fuera su única aliada. —¿Por qué no huyes? —preguntó ella, con una voz que era todo lo opuesto al fuego, helada, distante, eterna. —Porque no nací para huir —contestó él, con la mandíbula tensa. Sus ojos no parpadeaban, aunque la muerte le respiraba al oído. Zafira entre cero los ojos. Durante un instante, el mundo pareció detenerse. Solo el sonido de su respiración y el latido obstinado del corazón de Damián llenaban el aire. Ella alzó la espada. Él no se movió. No por valentía, sino porque no pensaba suplicar. Pero la espada no cayó. Zafira bajó el arma lentamente. Se giró, dándole la espalda, y comenzó a alejarse. —Vive, si puedes —murmuró. Damián sintió como el peso de la decisión lo aplastaba más que cualquier espada. No entendía. No sabía por qué lo había perdonado, porque ella, la asesina de reyes, la reina inmortal, lo dejaba vivir. Tal vez lo consideraba insignificante. Tal vez vio algo en él. O quizás, simplemente no sabía cómo matar a alguien que no temía morir. Cuando la figura de Zafira se perdió entre la neblina roja del amanecer, Damián cayó de nuevo sobre el barro. Respiro hondo. Estaba vivo. Y sin saberlo aún, había sido marcado. No con fuego ni acero, sino con una deuda. Una que el destino reclamaría muy pronto. El dolor fue lo primero que sintió al despertar. No uno agudo, sino ese tipo de sufrimiento que se extiende por cada músculo, cada hueso, cada pensamiento. Damián abrió los ojos lentamente, con la garganta seca como si hubiera tragado ceniza. El techo sobre él era de piedra negra, tallado con símbolos que parecían moverse cuando no los miraba directamente. No había ventanas, solo antorchas de fuego azulado que no arrojaban calor, solo sombra. Estaba vivo. No entendía cómo, ni por qué. Recordaba la mirada de la reina, la espada que no descendió, su cuerpo roto sobre el barro, y después, nada. Ahora, su cuerpo estaba vendado, su pecho cubierto por un metal extraño que latía con un pulso sutil. No sabía si estaba en un templo, una prisión o el umbral del infierno. Una figura apareció en la puerta de piedra que se abrió sin sonido. Era ella. Zafira no traía corona, ni capa. Solo su armadura negra, su cabello suelto y unos ojos que no se sorprendían por nada. Caminó hacia él como si simplemente viniera a recoger una herramienta olvidada. Se detuvo a su lado, lo miró unos segundos y habló sin emoción. Estás en la ciudad vacía. Bajo mi dominio. Aquí no hay muerte, pero tampoco descanso. Damián intentó incorporarse, pero el dolor lo derribó al instante. ¿Por qué no me mataste? Preguntó entre dientes. Ella lo ignoró. Caminó hacia una mesa de piedra donde reposaban armas antiguas, oxidadas y rotas.
Levantó una espada torcida, como si midiera su peso. Luego volvió a él. Eres débil, pero tenaz. Y eso me interesa. ¿Interesa? ¿Para qué? Para que dejes de ser inútil. En los días que siguieron, Damián descubrió que la reina no conocía la compasión ni el descanso. Apenas sanado, fue arrojado a un patio sin cielo, rodeado de columnas llenas de inscripciones en lenguas olvidadas. Allí lo esperaban bestias invocadas por su voluntad, criaturas sin rostro, hechas de sombra sólida y dientes de obsidiana. Ella se quedaba en lo alto, observando en silencio, como una diosa aburrida de sus propias criaturas. Lucha o muere, decía cada vez. Y él luchaba. Kea. Se arrastraba. Gritaba de dolor. Pero no se rendía. Porque algo en ella lo desafiaba a seguir. Algo en sus ojos fríos lo hacía querer demostrarle que no era solo otro esclavo del destino. En las noches, dormía sobre piedra. Sus heridas sanaban con ungüentos que ardían más que el fuego. Y cuando soñaba, lo hacía con la imagen de Zafira. No como su enemiga, sino como una presencia inevitable. Se preguntaba qué se escondía tras esa armadura. ¿Qué historia ocultaban sus labios que jamás sonreían? Una noche, mientras aún sangraba de una pelea, se atrevió a preguntarle: ¿cuántas veces has hecho esto? ¿Salvar a alguien para luego destruirlo con entrenamiento? Ella no respondió de inmediato. Lo miró desde su trono de piedra negra, donde solía sentarse en silencio, como si esperara que el universo se inclinara ante su quietud. No eres el primero, dijo finalmente. Pero todos los anteriores murieron antes de hacerme esa pregunta. Damián se rió, aunque le dolió el pecho. Entonces estoy avanzando. Zafira descendió lentamente las escaleras del trono. Su mirada tenía ahora algo distinto. No suavidad, pero sí una curiosidad inquietante. Se detuvo frente a él, que estaba sentado en el suelo, cubierto de sudor, sangre y barro. Acarició su mejilla con un dedo, apenas un roce, como si probara una idea peligrosa. Sigue siendo débil, susurró. Pero ya no eres estúpido. Entonces lo empujó contra una de las columnas. Su cuerpo, agotado, se tensó. Ella lo miraba fijamente, su respiración cerca, su presencia como un peso eléctrico. No había ternura. No había promesas. Solo el choque de dos llamas que aún no sabían si debían quemarse o fundirse. Y sin avisar, lo besó. Fue un beso helado, inesperado, como una tormenta en mitad del desierto. Damián no entendía si era una prueba, una burla o una advertencia. Pero sus labios respondieron igual. El beso duró apenas un instante, pero cuando se separaron, algo entre ellos había cambiado. Ella no dijo nada más. Se dio la vuelta y desapareció entre las sombras del corredor. Y él se quedó allí, jadeando, confundido, sintiendo por primera vez que no solo entrenaba para sobrevivir, sino para estar a la altura de un abismo con forma de mujer. Pasaron semanas, quizá meses. En la ciudad vacía no existía el sol, ni la luna, ni ningún ciclo que pudiera marcar el paso del tiempo. Solo había entrenamiento, combate, heridas y las miradas de Zafira, que aparecía y desaparecía como un espectro. A veces lo observaba desde lejos. Otras, bajaba al campo de lucha y corregía su postura con manos que no conocían la delicadeza. No hablaban del beso. Como si nunca hubiera ocurrido. Pero él lo sentía todavía. Cada vez que ella se acercaba, su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Era como un veneno lento que no quería curar. Zafira seguía empujándolo más allá del límite. Lo hacía luchar sin armas, contra 3, contra 5, contra criaturas con cuerpos imposibles. Cuando caía, lo levantaba a patadas. Cuando sangraba, le arrojaba un frasco de hierro negro y le ordenaba beber sin preguntar. Cuando gritaba, lo miraba con desprecio y le respondía con silencio. Pero él crecía. El dolor se volvía poder. Sus golpes eran más certeros, su mirada más firme. Ya no era el guerrero vencido que ella había perdonado. Ahora sus movimientos hablaban de rabia contenida, de deseo, de fuego acumulado en cada músculo. Una noche, mientras descansaba junto a una fuente antigua cubierta de musgo púrpura, notó una abertura en la piedra.
No era una puerta, ni un pasadizo obvio. Era una rendija estrecha en la base de una columna que solo un ojo entrenado podía notar. Miró a su alrededor. No había guardias. No había reglas aquí, pero sí advertencias silenciosas. Se arrastró por el túnel sin pensarlo. El pasaje descendía en espiral, profundo, húmedo, hasta llegar a una caverna silenciosa iluminada por cristales flotantes. En las paredes, grabados antiguos narraban batallas y rituales. Pero uno de los murales lo detuvo. Era ella. Zafira, con el rostro descubierto. Sin armadura. De rodillas ante un círculo de cuerpos sin vida. Su expresión no era de victoria, sino de dolor. Dolor real, humano. Sus manos estaban cubiertas de sangre, pero su rostro tenía lágrimas que caían sin resistencia. Había en esa imagen una historia que nadie había contado. Una verdad encerrada tras siglos de silencio. Damián se acercó al mural y pasó los dedos por la piedra. La figura de Zafira, la invencible, la inmortal, la fría, parecía más viva allí que en el presente. Como si algo se hubiera roto en ella hace mucho tiempo y nunca se hubiera reparado. Sintió un sonido detrás. Se giró. Zafira lo observaba desde la entrada de la caverna, inmóvil. Sus ojos no tenían furia. Tampoco sorpresa. Solo algo más peligroso, aceptación. Así que lo encontraste, dijo en voz baja. Él no respondió. No sabía si disculparse, defenderse o preguntarle porque nunca lo había traído allí. Zafira caminó lentamente hacia el mural. Se quedó frente a él, con los brazos cruzados, el rostro en sombra. Fui una reina. Antes de la maldición. Antes de convertirme en esto. No buscaba poder, Damián. Solo trataba de salvar lo que amaba. ¿Y lo perdiste? Ella cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había fuego en ellos. Lo destruí. Con mis propias manos. El silencio que siguió fue espeso. Damián la miraba como si la viera por primera vez. No como su maestra. No como su enemiga. Sino como alguien real. Alguien que sufría, como él. Alguien que también sangraba por dentro. No eres un monstruo, dijo finalmente. No. Soy peor. Soy lo que queda cuando ya no hay nada que amar. Damián dio un paso. Luego otro. Se detuvo frente a ella. Quería tocarla, decir algo que rompiera esa armadura que no estaba hecha de metal, sino de siglos de culpa. Ella lo miró como si luchara contra una tormenta dentro de sí. Y entonces lo besó otra vez. Esta vez no fue frío. Fue rabioso. Urgent. Doloroso. Como si quisiera olvidarse de todo lo que era, aunque fuera por unos segundos. Sus labios lo buscaron con hambre, con furia, con desesperación. Y él respondió con todo lo que llevaba acumulando desde que la conoció. Cuando se separaron, los ojos de Zafira no mostraban debilidad, pero tampoco el mismo vacío. Esto no cambia nada, dijo ella. No. Lo cambia todo, respondió él. Esa noche no regresaron a sus habitaciones. Se quedaron en la caverna, uno al lado del otro, en silencio. Sin promesas. Sin mentiras. Solo dos sombras perdidas en el abismo. Y por primera vez, Damián no soñó con el combate. Soñó con ella. El silencio entre ellos duró días. No porque no hubiera palabras, sino porque cada mirada, cada roce involuntario, cada pausa en el entrenamiento hablaba más fuerte que cualquier frase. Zafira no volvió a mencionar lo ocurrido en la caverna, pero su manera de observarlo había cambiado. Ya no lo miraba solo como a un soldado que forjaba con disciplina y castigo. Ahora lo examinaba como se estudia una grieta en la piedra, con precaución, con fascinación y con miedo a lo que podría colarse a través de ella. Damián, por su parte, sentía el corazón latir con un ritmo diferente cada vez que ella estaba cerca. No era amor ciego, ni deseo animal. Era algo más profundo, más oscuro, como si sus almas estuvieran atadas por un hilo que tiraba de ellos sin permiso. Sabía que ella lo deseaba, lo necesitaba en un plano más allá del físico. Pero también sabía que Zafira luchaba contra ello, como si amar lo destruyera todo. La tregua invisible que los rodeaba se rompió una noche,
cuando un retumbar sordo sacudió las columnas de la ciudad vacía. Las sombras temblaron. Las antorchas parpadearon. Y un eco profundo, gutural, inhumano, cruzó las paredes como una advertencia. Zafira se puso de pie de inmediato. Por primera vez, Damián vio en su rostro algo parecido a preocupación. «El norte ha despertado», dijo. Él frunció el ceño. «¿El norte?» Zafira avanzó hacia una de las cámaras más profundas. Damián la siguió, mientras las sombras se abrían como si temieran su paso. En el centro de la sala, una esfera suspendida en el aire giraba lentamente, mostrando el mapa del continente. Una grieta roja había comenzado a abrirse en la región norte, como si la tierra sangrara. Hace siglos sellé allí a los heraldos del vacío. Criaturas que no pueden morir, solo dormir. Y ahora, están regresando. Damián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cuántos? Zafira cerró los ojos un instante. Demasiados. Vendrán por mí. Y por ti también. Porque estás a mi lado. Entonces lucharé contigo. Ella lo miró, con una mezcla de rabia y ternura contenida. No es tu guerra. Tampoco lo fue la primera vez que me dejaste vivir. Pero aquí estoy. Zafira lo sujetó por el cuello de la camisa. Lo atrajo hacia ella. Sus labios casi rozaron los suyos. Pero no lo besó. Solo lo sostuvo allí, como si peleara contra su propio deseo. Podría ordenarte que huyas, susurró. Y yo podría desobedecer, respondió él, sin apartar la mirada. Ella lo soltó. Prepárate entonces. Esta vez no habrá entrenamiento. Solo muerte. Pasaron las horas afilando armas y palabras no dichas. La ciudad se transformó en una fortaleza viva. Las estatuas despertaron. Las sombras se alzaron como centinelas. Criaturas antiguas obedecían a Zafira sin hablar. Y Damián, en medio de todo, era la única figura mortal entre dioses olvidados. La noche de la llegada del enemigo, el cielo se abrió como una herida. Rayos púrpuras cruzaron las nubes, y desde el horizonte descendieron los heraldos, seres sin forma definida, hechos de fragmentos de armaduras oxidadas, huesos que flotaban sin unión y ojos que sangraban oscuridad. Zafira se colocó su armadura negra, tan perfecta como el primer día. Caminó hacia él y le ofreció una espada diferente, más liviana, forjada con un núcleo brillante. Esta hoja solo responde a la voluntad, no a la fuerza. Si dudas, te traicionará. Damián la tomó sin vacilar. Entonces no pienso dudar. Los heraldos descendieron como una plaga. Los primeros impactos sacudieron las murallas. Criaturas espectrales atravesaron los portales de la ciudad. Y en medio del caos, Zafira y Damián se lanzaron al combate. El campo de batalla se convirtió en una sinfonía de acero y gritos. Él luchaba como un guerrero nacido del fuego, ágil, preciso, feroz. Cada vez que una criatura se acercaba demasiado a ella, Damián la protegía con el cuerpo, con la espada, con el alma. Y ella, por primera vez, lo aceptaba. Pero no todo podía salir bien. Una lanza oscura voló desde el cielo como un rayo maldito. Zafira estaba de espaldas. Damián vio el proyectil antes que ella. No pensó. No midió. Solo se lanzó. La lanza lo atravesó por el costado, justo bajo la armadura. Zafira giró al instante, demasiado tarde. Cayó de rodillas junto a él, con una expresión que nadie había visto jamás en su rostro. No, dijo, con la voz rota. No estoy muerto todavía, respondió él, sonriendo entre sangre. Ella lo sostuvo en brazos. Su mano temblaba. Eres un idiota, murmuró, apretándolo contra su pecho. Y tú, una reina imposible. En medio del fragor de la batalla, bajo el cielo roto y los gritos de la guerra, Zafira gritó. Un rugido que sacudió la tierra. Un lamento antiguo, tan poderoso que los enemigos se detuvieron un instante. Y entonces, por él, comenzó a matar como jamás lo había hecho antes. No como una diosa, sino como una mujer furiosa que no estaba dispuesta a perder lo único que aún le importaba. El tiempo se volvió un espectro borroso en medio del fuego y la furia. Damián no recordaba en qué momento la oscuridad lo envolvió por completo.
Solo sentía calor en el pecho, como si su sangre estuviera ardiendo desde adentro. Voces distorsionadas lo llamaban desde algún lugar lejano, y entre ellas, la suya, la de Zafira. No era una orden ni un reproche. Era un grito crudo, dolido, como si el universo mismo se quebrara al verla sufrir. Despertó en una cámara redonda, rodeado de cristales suspendidos que pulsaban como corazones. Su herida estaba cerrada, pero la piel alrededor brillaba con una energía que no era suya. Zafira estaba allí, sentada en la oscuridad, mirando las sombras como si no quisiera enfrentarse a lo que sentía. Llevaba la armadura rota, el cabello suelto, el rostro salpicado de ceniza. Parecía una estatua abandonada por los dioses. Cuando lo oyó moverse, giró lentamente la cabeza. Sus ojos no tenían frialdad esta vez. Solo una tormenta a punto de estallar. «Debiste dejarme caer», susurró él, con la voz aún débil. Zafira no se acercó. No respondió. Pero algo vibraba en el aire entre los dos. Algo espeso, eléctrico, inevitable. «He vivido más de 1000 años», dijo por fin. «He visto morir mundos, reinos, amantes. Me he mantenido firme mientras todo lo que amaba se desmoronaba. Pero cuando esa lanza atravesó tu cuerpo, el mundo se volvió insoportable. Damián quiso incorporarse, pero el dolor lo forzó a quedarse tendido. No soy más que un guerrero sin reino». No valgo tanto. Ella caminó hacia él, sin prisa. Se arrodilló a su lado, le tomó la mano. Su piel estaba helada, pero su tacto temblaba. «No lo entiendes. No eres importante porque te salvé. Te salvé porque te volviste importante». Zafira bajo la mirada. Por primera vez, no era la reina, ni la inmortal, ni la guerrera invencible. Era una mujer herida que no sabía cómo amar sin destruir. «¿Qué me hiciste?», preguntó él, mirando la marca luminosa que ahora ardía en su piel, justo donde la lanza lo había atravesado. «Te uní a mí», respondió en voz baja. «Con un lazo que nunca debí usar. Lo usaban los antiguos para atarse a sus iguales en la guerra. Guerreros que compartían vida y fuerza. Pero solo funciona si hay algo verdadero entre ellos». «¿Y tú crees que?», empezó a decir, pero ella lo interrumpió. «Lo sé. Porque cuando estuviste al borde de la muerte, escuché tu alma llamarme. No con miedo». Sino con amor. Damián sintió que el aire pesaba. No por incomodidad, sino porque lo que estaban diciendo no era algo común. Era lo que los antiguos llamaban un vínculo de destino. Algo que ni la muerte podía romper. «Entonces estamos unidos», murmuró él. Zafira asintió. Pero en su mirada había temor. El mismo que sintió la noche que lo besó por primera vez. El mismo que intentaba ocultar cada vez que lo empujaba al límite. «Pero si mueres, yo muero contigo. Y si yo muero, tú quedarás marcado para siempre». Damián la miró con una mezcla de asombro y determinación. «Entonces luchemos como si fuéramos uno solo». Zafira no respondió con palabras. Se inclinó sobre él, y esta vez lo besó con la intensidad de quien ha estado contenida siglos. Sus labios ardían, su cuerpo vibraba con cada contacto. Fue un beso largo, profundo, lleno de promesas que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Esa noche no hubo distancia entre ellos. En medio de la penumbra, se desnudaron sin apuro, sin vergüenza, como dos almas que finalmente se encontraban después de demasiada guerra. Sus cuerpos se buscaron con hambre, pero también con reverencia. Como si temieran romper algo sagrado. No hicieron el amor como humanos. Lo hicieron como dos fuerzas que se funden, que se desafían, que se reconocen en la tormenta. Cada caricia era un eco del lazo invisible que los unía. Cada suspiro, un pacto silencioso entre guerreros. Cada gemido, una liberación de todo lo que habían reprimido. Cuando amaneció, si podía llamarse amanecer a esa luz extraña que entraba por las grietas del techo, Zafira estaba a su lado, con la mirada fija en la puerta. «Vienen más. Esta vez, no solo heraldos. Esta vez vendrán los maestros del vacío». Damián se sentó con dificultad. Su cuerpo dolía, pero había algo nuevo en él. Fuerza. Connection. Coraje. «Entonces salgamos a matarlos juntos».
Zafira lo miró y por primera vez sonrió. No con burla. No con ironía. Con fe. Salieron del templo unidos, envueltos en una energía nueva. Todos los seres que aún habitaban la ciudad vacía se inclinaron al verlos pasar, porque sabían que lo que los dos llevaban en el alma era más peligroso que cualquier espada. Y en el horizonte, más allá de la niebla púrpura, los maestros del vacío ya marchaban. Pero esta vez, la reina inmortal no estaba sola. Y el guerrero sin reino ya no tenía miedo de morir. El cielo ardía con un color que no pertenecía a este mundo. Las nubes se retorcían sobre sí mismas, y desde el horizonte los maestros del vacío avanzaban con un paso que hacía temblar la tierra. Eran altos, sin rostro, envueltos en capas de negrura líquida. Sus voces no eran palabras, sino ecos que rompían la cordura. A su paso, las sombras huían, los árboles morían y la luz se apagaba. En lo alto de la última torre de la ciudad vacía, Zafira y Damián observaban el final acercarse. La reina había llamado a sus últimos aliados, criaturas antiguas, bestias de piedra y guardianes hechos de luz dormida. Él, por su parte, empuñaba su espada viva, que ahora brillaba con el mismo pulso que su corazón. Zafira se acercó, vestida con su armadura completa, pero sin el casco. Su rostro estaba sereno. Había belleza en su decisión, fuego en su alma. «Esta es nuestra última guerra», dijo sin apartar la vista del enemigo. «Entonces que sea también nuestro primer amanecer», respondió Damián. Ella lo miró. Sus ojos no tenían miedo. Solo amor. Y entonces la tierra tembló. Los maestros llegaron como una ola de vacío, devorando todo a su paso. La ciudad se defendió con garras, espadas, rayos, fuego. Pero era como intentar detener una tormenta con un suspiro. Los soldados caían, los muros cedían, las sombras gritaban. Zafira y Damián bajaron juntos, como un relámpago doble, descendiendo entre columnas rotas y escombros ardientes. La reina se movía como una danza de muerte, su espada negra cortando la nada misma. Cada enemigo que tocaba se deshacía en polvo. Damián peleaba junto a ella como si lo hubiera hecho toda su vida. Sus movimientos eran una extensión de los de ella. Dos almas unidas, dos cuerpos sincronizados, un solo propósito: sobrevivir. Ganar. Vivir. Uno de los maestros los vio y descendió con un rugido que partió el cielo. Era más grande que todos, envuelto en fuego oscuro, con ojos como agujeros en la realidad. Se lanzó contra ellos con una lanza hecha de puro olvido. Zafira se adelantó. Pero Damián la detuvo con un gesto. «Esta vez, déjame a mí». Ella dudó. Él sonrió. «No soy el mismo que sangraba en el barro». El maestro descendió con furia, y Damián corrió hacia él sin detenerse. La espada respondió a su llamado, brillando como un sol nacido de su pecho. Saltó. Gritó. Golpeó. Y la oscuridad gritó con él. El impacto sacudió la ciudad. La lanza del maestro se quebró. La espada de Damián atravesó su pecho, y una explosión de luz iluminó todo el campo de batalla. Los otros maestros se detuvieron. Algo se rompió en su conexión. Uno cayó. Luego otro. Como si la muerte de su líder hubiera abierto una grieta en su existencia. Zafira llegó a su lado. Lo atrapó antes de que cayera. Su pecho sangraba, pero no era una herida mortal. Ella lo sostuvo, lo miró con los ojos húmedos y lo besó. Un beso largo, profundo, lleno de alivio. Los heraldos huyeron. Las sombras se disiparon. El cielo comenzó a aclararse. Había silencio. Había paz. Pasaron los días. Luego las semanas. La ciudad vacía ya no estaba vacía. Con el fin de la guerra, Zafira permitió que las tribus del sur, los errantes del oeste y los clanes del este regresaran. Donde antes hubo ruinas, nacieron plazas, jardines, casas vivas. El poder oscuro que la protegía se convirtió en una barrera de luz. La gente la llamaba reina, pero ahora lo hacía sin miedo. Damián caminaba a su lado, sin título, sin trono, pero con respeto y amor ganado en sangre. No quería coronas. Solo a ella. Una noche, en lo alto de la antigua torre, Zafira se acercó con una sonrisa inusual. «¿Qué eres ahora, guerrero?».
Ya no estás encadenado. Ya no necesitas mi sombra. Él la tomó de la mano. Ahora soy algo que nunca imaginé ser. ¿Y qué es eso? Tu futuro. Zafira lo miró largo rato. Luego lo besó. No con desesperación ni con rabia. Con amor. Y así, bajo un cielo que por fin volvió a tener estrellas, la reina inmortal y su guerrero compartieron el único final que nunca creyeron merecer. Una vida. Juntos. Sin sombras. Solo fuego. Y amor. Para siempre.